Washington, nos vamos ya a Israel, día jueves, la posibilidad de encontrarnos con el periodista Marcelo Kisilevsky. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos bueno, buenos días para ustedes allá. Bien, Marcelo, ¿por dónde arrancamos? Yo creo que lo que más en las últimas horas habrá repercutido a nivel interno son las declaraciones del vocero del ejército, Daniel Hagari, diciendo que no se puede, ¿no?, vencer al Hamas, derrotar al Hamas totalmente, y la repercusión inmediata del primer ministro. Pero todo suyo, usted vaya por donde usted decida. Sí, bueno, el portavoz Daniel Hagari tuvo algún tipo de desliz en el sentido de decir un poco lo que toda la cúpula del ejército dice hace ya 8 meses más o menos, que tiene que ver con que el que piensa que se puede vencer a Hamas sin reemplazarlo por otra cosa, sin dar una alternativa de gobierno en la Franja de Gaza que no sea el Hamas, está echando arena sobre los ojos del público. Esas fueron las palabras que utilizó. Ahora, por supuesto que la cúpula política es la que decide la estrategia de guerra y les dijo la destrucción del Hamas es parte de nuestras estrategias de guerra y no nos vamos a mover de ahí. Él, Daniel Hagari, tuvo que salir a enmendar un poco lo que dijo y dijo, bueno, algo así como, yo me refería al que quiere vencer a Hamas o hacerlo desaparecer como idea, como ideología, entonces eso ya no es tan posible. En realidad dijo lo que dijo. Sí, dime. No, simplemente pensaba, ¿no? A veces me toca que Benny Gantz, Gadi Eisenkot, ambos que fueron parte de ese comité de guerra, ambos fueron generales en jefe del ejército de Israel y hoy están, por decirlo así, del otro lado de lo que es el gobierno. Le decían a Netanyahu claramente que presentara un plan para el día después. Es casi un mensaje, diría, que está reafirmando lo que ellos decían en relación a, bueno, muy bien, estamos en guerra, pero ¿qué pasa cuando terminemos la operación militar? Sí, y eso fue lo que dijo muy claramente Daniel Hagari y es lo que viene diciendo también la cúpula del ejército, lo viene diciendo Estados Unidos, lo viene diciendo la oposición. Desde que empezó la guerra, todos lo dicen, incluso se calcula que también dentro del Likud hay muchos que lo dicen, menos Netanyahu, ¿no? Y por supuesto Ben Gvir y Smotrich, pero que en realidad ellos tienen un plan para el día después. Si le preguntas a Ben Gvir y Smotrich, ellos quieren conquistar la Franja de Gaza, que la administración, el gobierno, sea por lo militar, como era antes de 2005, cuando se retiró Israel de la Franja de Gaza, e incluso volver a reconstruir los asentamientos. Un poco lo que está tendiendo Netanyahu por acción o por omisión vendría a ser eso menos los asentamientos. O sea, volver a una administración militar como si estuviéramos hablando, no sé, por ejemplo, de territorios B en Judea y Samaria. Para los que saben, Judea y Samaria están divididos en los territorios A, B y C. En los territorios B, la administración es a través de un cuerpo palestino y la administración civil es la administración civil es por lo palestino y la administración militar está en manos de Israel. Eso es un poco, perdón, me corrijo, eso es lo que quiere Yair Lapid, que quede Israel nada más a cargo de la defensa y seguridad. Lo que estaría apuntando Netanyahu sería algo así como territorio C, donde tanto lo civil como lo militar está en manos del ejército de Israel, pero sin los asentamientos. Eso ahí le paró el carro a Ben Gvir y Smotrich y les dijo, no, eso no. Pero no están articulando con los otros países, con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudita, con Emiratos, con Estados Unidos, un gobierno colegiado alternativo tanto al Hamas como al ejército de Israel, porque si el ejército de Israel se queda a gobernar como era antes, desde el 67, entonces es un problema muchísimo mayor hoy en día. Y entonces Daniel Hagari dijo, ante ese vacío, porque Israel no se puede quedar a gobernar ahí,
los espacios que dejemos vacíos los está volviendo ya a ocupar ahora jamás. No nos engañemos. Eso es lo que está diciendo Daniel Hagari. Pero donde manda capitán no manda marinero, y entonces tuvo que salir a decir, no, yo me refería a la ideología. Ok, quedó más o menos arreglado, pero hasta ahí. No nos faltan, como dicen en buen castellano, tsures y además en términos de qué es lo que se va a hacer con Gaza, que el primer ministro todavía sigue deshojando la margarita y diciendo poco a pesar de todo lo que todos le piden. ¿Qué más tenemos? Ahora sí, vaya por donde usted quiera. Sí, por supuesto que tenemos que hablar sobre el dron que estuvo sobrevolando Haifa y que tiene sus coletazos. Por supuesto, hoy hubo combates, hubo un muerto de Hezbollah liquidado por Israel en la zona de Tiro, hubo también un francotirador que fue liquidado en la franja de Gaza, en la zona de Rafah, y que había participado en la muerte de 3 soldados y en la planificación del 7 de octubre. Es decir, la guerra, los combates, los incidentes continúan en ambos frentes. Mientras se cocina en el frente norte especialmente, bueno, la continuación. Nos estamos aproximando realmente a la apertura del capítulo 2 de esta saga. Y entonces lo que pasó, ustedes ya habrán cubierto todo este tema del dron que filma, se calcula en los últimos 10 días, un video de 9 minutos y medio desde el aire con un dron no detectado por Israel, donde se filmaron puntos estratégicos, especialmente el puerto de Haifa, donde está la principal unidad de la Marina de Israel. Y bueno, incluso se ven el tipo de corbetas y el tipo y los lugares clave, no importa. Pero acá salió Herzi Halevi, el jefe de Estado Mayor del Ejército, dice a raíz de este video, Tzal, el ejército israelí, tiene capacidades de las que el enemigo no tiene idea, ¿no? Entonces empiezan las declaraciones de ida y vuelta de amenaza. Lo principal fue, Miki, el discurso de ayer del secretario general de Hezbollah, Nasrallah. Te voy a citar algunas partes, que dice así: el enemigo tiene miedo de una posible invasión en la Galilea, tipo 7 de octubre, ¿no? La verdad es que la invasión de Galilea es un tema que permanecerá en nuestra agenda si el conflicto sigue escalando. O sea, de entrada ya amenaza con un 7 de octubre ahí en el norte. Y entre nos, no por nada, los habitantes del sur no quieren saber nada de volver, ese es otro tema. También dijo que el enemigo oculta pérdidas en el frente norte, pero no logró ocultar el número de evacuados. Desde el comienzo de la guerra se ha intentado subestimar los frentes de apoyo en Gaza, o sea, nosotros apoyamos a Gaza. 42 asentamientos fueron completamente evacuados. No buscamos entrar en una guerra total con Israel, pero si nos buscas, acá nos van a encontrarán, acá nos van a encontrar. Y amenazó también a Chipre. Atención, tenemos información, dice Nasrallah, el terrorista mayor de Hezbollah, de que Israel está utilizando los aeropuertos de Chipre para entrenamiento. Utilizarán estos campos en caso de guerra. Si Chipre lo permite, será parte de la guerra. En el contexto de la escalada en el frente norte, un alto funcionario político israelí dijo: si Hezbollah continúa atacando a Israel, todo el sur del Líbano se parecerá a Gaza. Beirut no será inmune. Hezbollah debe dejar de atacar a Israel ni a ningún otro país. Ningún otro país aceptará la situación actual. Y también Chipre se pronunció, obviamente. Chipre, por ejemplo, suspendió la concesión de visados a los libaneses en la embajada chipriota en el Líbano. ¿Y qué más? El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, de Israel, escribió esta mañana: Nasrallah amenaza con atacar Chipre, los misiles iraníes y el terrorismo islámico radical amenazan a los países europeos y a todo el mundo libre. Hay que detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde. Los chipriotas dicen: nosotros no somos parte de la guerra, somos parte de la solución y no del problema. Están tratando de alguna manera de salirse de la ecuación, pero también dicen: nosotros estamos participando
solamente ayudando a Israel con el tema de la ayuda humanitaria. Recordemos el tema del puerto, el mini puerto de Estados Unidos. Desde Chipre salen los barcos, una vez revisados por Israel, hacia el norte de la Franja de Gaza. Así que bueno, Chipre está bastante involucrado y ahora está en la mira también de Hezbollah, porque la verdad hay que decirlo, si Hezbollah, la lógica es lógica, si Hezbollah daña los aeropuertos de Israel desde donde despegan aviones de combate, y entre nos lo pueden hacer, porque tienen un blanco de metas con bastante inteligencia de calidad, entonces Israel quizás sí tenga que utilizar los aeropuertos de Chipre como bases de apoyo. Ese es el tema que se está dando en este momento, en este triángulo entre Hezbollah, Chipre e Israel. Declaraciones van, declaraciones vienen, parte de la guerra, de las declaraciones y la guerra psicológica y bueno, todo lo que es una situación que está ahí atada con una cuerdita. Sí, bastante tenue la cuerdita, como es la cuerdita, Miki, de la coalición de gobierno israelí, que está bastante endeble también y no sabemos cómo va a desarrollarse esto, al punto tal que Netanyahu ayer tuvo que salir con un video muy enérgico diciéndoles te voy a leer lo que les dijo a los miembros de su coalición. Les dijo: estamos en una guerra en varios frentes y ante nosotros tenemos grandes desafíos y decisiones duras. Y por eso exijo enérgicamente de todos los socios de la coalición: cálmense y colóquense a la altura de los acontecimientos. No es momento para política chiquita, no es el momento para legislación que ponga en peligro la coalición, una coalición que combate por la victoria contra nuestros enemigos. ¿En qué se origina cómo se dice, este llamado al orden por parte de Netanyahu? En el hecho de que Netanyahu, ya sabemos, es un líder bastante presionable. Ari Ederi, el líder de Shas, lo presionó para que sancione una ley de rabinos municipales, que en lugar de ser nombrados por las municipalidades, sean nombrados por el Ministerio de Culto y el Gran Rabinato. El Ministerio de Culto obviamente está al mando del partido religioso sefardí Shas, el partido de Ari Ederi, y entonces él quiere más resortes de poder. No le interesaba tanto eso como la ley de enrolamiento. Entonces, esta ley de los rabinos municipales era como una especie de case study, una especie de examen preliminar para ver si Netanyahu maneja la tropa, si hay una coalición que esté funcionando, si lo obedecen. Y entonces, bueno, no lo obedecieron. En la propia Comisión Legislativa y Constitucional tuvo que destituir a 2 diputados, por lo demás súper adeptos a Netanyahu, como lo son Tali Gottlieb, Moshe Saada, porque se oponían a esta ley. Tali Gottlieb era muy vehemente, decía: ¿cómo yo voy a mirar a los ojos de nuestros muertos, de las familias de los muertos, frente a esto que nos estamos ocupando, en lugar de ocuparnos de la guerra, de recuperar los secuestrados, etcétera? Los despide y pone a otros. Y entonces, bueno, al final los intendentes municipales también se oponen iracundos contra Netanyahu, contra esta ley, y Netanyahu se ve obligado a retirar la propuesta de ley del orden del día en la Knesset. ¿Hasta dónde, Marcelo, se ve la anarquía, por decirlo así, que en realidad, como dijiste, Netanyahu tiene que hacer un video, una declaración pública para hablar con su coalición? Para hablar no es la palabra, sino para presionarla, para ponerlo en términos de la sociedad, porque no puede a puertas cerradas ordenar las situaciones de los intereses diversos. Digo, hoy parecería que la política israelí se transformó tanto entre oposición y gobierno, y dentro mismo del gobierno, en, bueno, entrevistas de prensa donde cada uno dice algo y eso es lo que termina por aparecer sin sentarse a hablar en silencio en el medio de una guerra. Es realmente muy delicado y muy poco feliz.
Sí, te voy a dar un ejemplo nada más de esta pequeña rebelión en la granja que está ocurriendo en la coalición de gobierno, pequeña o grande. El debilómetro de la coalición, la verdad, no lo tenemos porque es cada día, minuto a minuto. Mm. Pero sale Ben-Gvir a decir, y lo dijo después en radio de una manera desembosada, yo estaba dispuesto a taparme la nariz y a votar a favor de la ley de rabinos municipales. Entre Ben-Gvir y Aryeh Deri no se pueden ver, vamos a empezar por ahí. Sí y solo sí me aceptaba mi solicitud repetida, Netanyahu, de entrar en el gabinete de guerra que Netanyahu, intentando esquivarlo, disolvió el gabinete de guerra, pero sigue existiendo con otro nombre, la cocinita, la mesa chica, consultas telefónicas y cosas así. Dice Ben-Gvir, yo quiero estar en ese foro y no en el foro del gabinete ampliado que recibo informes nada más de decisiones ya tomadas. Es decir, de esa manera luce el chantaje político dentro de la coalición hoy en día. Pero la verdad hay que decirla, también Netanyahu, si vamos a alguna noticia más que tenemos que mencionar, es el que instaura ese tipo de prácticas de salir a la luz con determinadas cosas. Y estoy hablando del video que él también hizo sobre que Estados Unidos le está reteniendo envíos de armas desde hace meses y que nosotros los necesitamos porque tenemos enemigos muy serios. Y la administración en la Casa Blanca termina diciendo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre dice, la verdad que como cosa general no entendemos de qué está hablando. Sinceramente no entendemos, textual. 2 veces dijo no entendemos de qué está hablando. Porque fuera de un envío puntual de 2.000 bombas para Rafa, que teníamos miedo que demasiados civiles mueran, todo el resto está fluyendo perfectamente. Nosotros no sabemos dónde está la verdad, porque hay un poco de dilución de fuerzas en Rafa, ha habido algún soldado que se ha quejado de que no le llegan municiones, todo tipo de cosas así también existen. No sabemos exactamente, pero fue un escándalo tremendo, estaban todos en shock, tanto en la coalición como en Estados Unidos, era la manera de hacer un reclamo. Yoav Gallant y Herzi Halevi le dicen vamos a hacerlo en secreto, Netanyahu dice no, hay que hacerlo público. Y en eso estamos, porque entonces también nos enteramos de muchas cosas de la propia coalición de Netanyahu, ¿no? Porque todos salen al público ahora. ¿Sabe? Usted dijo rebelión en la granja y yo le agregaría, los animales están absolutamente desbocados y cada uno corre para su lado sin preocuparse de la granja. Digo, qué cosa difícil en un momento tan difícil de Israel y donde la política tiene que estar a la altura. No parecería que está pasando. Y la pregunta es si Netanyahu realmente maneja ese gobierno o termina siendo simplemente un personaje que está atrapado por sus propias presiones internas. Sí, por eso la pregunta, yo hablaba del debilómetro, no sabemos cómo está en este momento, porque a todo esto se viene el examen inminente, no sé por qué, no sabemos por qué la Corte Suprema está retrasando el fallo por la ley de enrolamiento, si va a permitir que este bicicleteo continúe por parte del gobierno, si no, si eso va a ocurrir antes de que termine el periodo parlamentario y entonces Netanyahu habrá logrado resistir por lo menos hasta enero, febrero. Y mientras tanto, hay gente que se está preguntando, bueno, ¿qué pasa con los secuestrados a todo esto? ¿No? Porque las negociaciones están congeladas totalmente. Ayer fue el Día Internacional de la Violencia Sexual en Zonas de Conflicto, o el Día Internacional contra esa violencia. Y en la Knesset se hizo una ceremonia con presencia de los familiares y se proyectó la película Gritos y después el silencio, producida por Producciones Castina. Y bueno, la sesión fue en la Comisión de Estatus de la Mujer y de Igualdad de Género de la Knesset, presidida por la diputada Pnina Tameno-Shete. Y la película fue filmada por Sheryl Sandberg, que es una millonaria filántropa
judía de Estados Unidos, con la producción de ella y la producción Castina, que es una productora israelí. Ella fue vice CEO de Facebook, por ejemplo, entre otras actividades. Y en ese contexto, bueno, la película trae unos testimonios terribles que no se pueden repetir en radio incluso, sobre lo que pasó en aquel momento, en el 7 de octubre y a continuación. Y salía, si me permitís citar, un párrafo de una entrevista que le hicieron a Sasha Arayev. Sasha Arayev es hermana de Karina Arayev. Karina es una de las 5 mujeres soldados monitoras que salieron en el video hace un par de semanas, autorizado por la familia, donde se los veía a los terroristas de Hamas agarrarlas, maniatarlas, decirles cosas como qué linda que sos y cosas por el estilo, diciéndose unos a otros, estas chicas son las que pueden quedar embarazadas, ¿no? Y entonces Sasha decía lo siguiente: muy difícil. Le preguntaban, ¿cómo estás? Y muy difícil, noches sin dormir, preocupación sin fin. Y como dijeron en la apertura de la entrevista, hoy se va a proyectar una película con los testimonios horrendos y terroríficos, que la voy a ver porque es lo mínimo que puedo hacer por los secuestrados y por esas chicas divinas que fueron asesinadas y por aquellas que todavía están retenidas en Gaza y las mujeres increíbles que volvieron de allí. Y es difícil, y ya sabes, son 9 meses. Y creo que no hace falta decir más que eso. Creo que toda mujer y todo hombre entienden qué significan 9 meses. Por supuesto, esto es solamente una parte de todo lo que dijo y a mí me pareció muy elocuente en un día también en el que tenemos que lamentar, no sé si ya lo habrán dado como noticia, el acto de violación en Francia de una chiquita de 12 años, judía. Ella tiene 12 años, sus atacantes tienen 12, 13 y 14 años, entre ellos su exnovio, y todos la llevaron a un depósito, la golpearon, la violaron, la obligaron a hacer todo tipo de actos indescriptibles y con consignas antisemitas. Los arrestaron, asumieron lo que habían hecho, como diciendo a mucha honra, lo hicimos por un sentimiento de venganza, y el exnovio todavía decía, se lo hice porque me ocultó que era judía. Y uno dice, bueno, bien que hizo la nena, ¿no? En ocultar. Pero, bueno, ese es el mundo en el que estamos. Por supuesto, hay la comunidad judía y toda la sociedad francesa de buena voluntad, la gente de bien, están todos conmocionados allá y, por supuesto, en todo el mundo también. Marcelo, comienza el verano mañana. Sí, hoy terminan las clases en Israel. Decenas de miles de chicos en Israel no saben, salen hoy de vacaciones, chicos evacuados, terminan tanto la primaria como la secundaria y no saben dónde van a empezar las clases el 1 de septiembre. Esa también es la situación. No se habla acá de los secuestrados, no se habla acá del sistema escolar, no se habla de la economía. En realidad sí se habla, pero ¿quién ahí arriba escucha? ¿No? Esa es un poco la pregunta. Los chicos evacuados, especialmente en el sur, en el norte, porque en el sur ya el Defensa Civil ya autorizó a algunos poblados a volver a la actividad normal educativa. En el norte no. Y entonces, bueno, no sé, seguirán estudiando o en los hoteles o en escuelas prestadas. Los chicos están con una situación de anomia, de no pertenencia a ningún marco, que es un tema que vamos a terminar pagando muy, muy caro. Venimos también de años de pandemia, no nos olvidemos de eso. Y entonces estamos criando una generación sin educación. Esa es la conclusión, ¿no? Azoy. Basta por hoy. Mire que ya con el panorama hemos quedado agobiados y eso que estamos aquí un tanto más lejos, por lo menos en lo que hace a lo geográfico, siempre muy cerca con el corazón. Marcelo, agradecerte enormemente y ojalá, no sé, hay que seguir pidiendo que la semana que viene nos puedas contar cosas distintas y mejores. Un Y abrazo mejores noticias, seguro. Así es, un abrazo por el momento y como siempre el agradecimiento. Abrazo para vos y para todos los oyentes.
Marcelo Kisilevsky, los pueden seguir también en su canal, donde él está actualizando permanentemente las noticias de Israel, estas y otras.